Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Ahí está. La segunda vez siempre funciona. Bueno, qué lindo, wow, cuánta gente. Impresionante. Nosotros en Citibel estamos teniendo 2 cultos de 35 personas, y el resto por Zoom, buscando un nuevo salón. Si encontrábamos un salón así en Citibel sería precioso. Pero bueno, simplemente agradecerles por sus oraciones, por sus mensajes de amor, de afecto en todo lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas. Pero vamos a la palabra del Señor, eso es lo más importante. Ahora en el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 8, y después vamos a estar mirando del versículo 3 al versículo 8 durante nuestro tiempo. Colosenses, capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron hablar antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día en que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Oramos brevemente al Señor. Padre, yo quiero rogarte una vez más, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros de una manera especial. Señor, que me ayudes en mi debilidad, y a cada uno de nosotros que nos ayudes a tener oídos que oyen, ojos que ven, corazones sensibles a tu palabra. Señor, rogamos tu obra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Supongamos que hay una persona que no los conoce, y alguien le va a hablar a esa persona acerca de las características de tu fe, de tu vida como cristiano. Si oyera un reporte de aquello que te caracteriza como creyente, ¿qué sería lo que le dirían? ¿Qué sería lo que le dirían? ¿Cuáles son esas evidencias de la obra de Cristo en vos que podrían decirle a otras personas? Este hermano es un hermano lleno de paciencia, es un hermano lleno de amor, de gozo, está lleno de gracia, de benignidad, de mansedumbre, de bondad. ¿Podrían decir eso de vos? ¿Qué dirían acerca de lo más característico de tu persona a alguien que no te conoce? Y si tuviéramos que describir la iglesia cristiana, pueblo de Dios, a un pastor que vive en otro lugar, ¿qué le diríamos sobre esa iglesia? ¿Cuál sería el reporte? ¿Cuáles serían las principales características? ¿Cuál sería el fruto predominante de esta iglesia local? ¿Cómo podríamos describirlo a alguien que nunca vino acá? Es una iglesia llena de ¿qué? Llena de amor, llena de fe, de hospitalidad, de generosidad. ¿Cuáles serían esos frutos? Jesús dijo, hablando de los falsos profetas en Mateo 7, versículo 16,
Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, ¿verdad? Y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Qué fruto predomina en tu vida como cristiano? Voy a repetir esa pregunta. Examinate a vos mismo, ¿qué fruto predomina en tu vida como cristiano? ¿Cuál es el fruto que predomina en esta iglesia local? Porque el fruto nos revela el árbol, nos dice qué clase de árbol es. Pablo y Timoteo le escriben esta carta a una iglesia en un lugar llamado Colosas sobre un lugar de que ellos han oído, han tenido un reporte sobre esta iglesia. Ellos nunca han estado en este lugar. Esta iglesia está sufriendo ataques de los falsos maestros que están buscando pervertir el Evangelio y al pervertir el Evangelio, por lo tanto, van a terminar arruinando el fruto que el Evangelio produce en medio de ellos. Para tener un poco de contexto, cuando hablamos de Colosas, era una pequeña ciudad a 160 kilómetros de Éfeso. Se cree que esta iglesia en esta ciudad había sido fundada por el ministerio del apóstol Pablo en su tiempo en Éfeso. Si bien no fue Pablo el que fundó Colosas, probablemente haya sido Epafras, quien he mencionado al comienzo y al final de esta carta, Epafras quien llevó el Evangelio a la ciudad de Colosas. El libro de los Hechos nos dice en el capítulo 19, verso 10, acerca del ministerio de Pablo: esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Entonces tenemos a este pastor Epafras que se convirtió en Éfeso y fue a Colosas llevando el Evangelio y una iglesia se ha fundado. Ahora esa iglesia está en peligro y Epafras se encuentra en Roma visitando al apóstol Pablo, que recordemos estaba en una cárcel en Roma y está llevándole el reporte de esta iglesia local. Si ustedes estuvieran en el lugar del apóstol Pablo, en una cárcel en Roma, no hay Zoom, no hay internet para conectarse con la iglesia de Colosas. Hay una carta que tienen que escribir para poder ayudar a esta iglesia en Colosas a defenderse de los ataques externos al Evangelio. ¿Qué harían? ¿Qué escribirían? Es algo bueno para razonar, para pensar. ¿Qué pondrían en esa carta? Si tienen un tiro para defender a la iglesia, ¿qué es lo que pondrían ahí? Bien, si han leído Colosenses, ustedes saben que Colosenses nos muestra la preeminencia de Cristo por sobre todas las cosas. Sobre toda la creación y sobre toda la nueva creación. Es Cristo el que nos reconcilia con Dios Padre por medio de su muerte en la cruz. Pablo va a desarrollar a lo largo de toda la carta de Colosenses cómo Cristo es predominante y preeminente sobre todas las cosas y cómo eso debe afectar nuestra manera de vivir. Lo que vamos a ver a la luz de estos versículos es un bosquejo muy sencillito. Vamos a ver el fruto, vamos a ver la raíz y vamos a ver la semilla. ¿Cuál es el fruto que está ocurriendo en la iglesia de Colosas? Vamos a ver por qué ese fruto es ahí, cuál es la raíz que produce ese fruto y cuál es la semilla de ese fruto. Veamos primero el versículo 3. Es algo precioso. Fíjense lo que dice el texto. Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dan gracias?
dan gracias por lo que han oído acerca de esta iglesia. Dan gracias porque han oído de la fe, del amor, porque han visto el fruto que hay en esta iglesia local. Y esto es algo que a mí me maravilla y nos tiene que llevar a la humildad. La obra de la iglesia local no es una obra de autoría humana. No se le puede agradecer a ningún hombre por la obra de la iglesia local. Hoy están de cumpleaños, 8 años de Iglesia Cristiana Pueblo de Dios. No se le puede adjudicar a ningún hombre la gloria por los 8 años de existencia de esta iglesia. La obra es de Dios. Comienza con la palabra de Dios, continúa con el Espíritu Santo usando la palabra de Dios, y el fruto que se produce en la iglesia por esa obra es sobrenatural. No es algo que podemos hacer, proviene de Dios para la gloria de Dios. No es de autoría humana. Yo les aseguro, ustedes pueden manipular personas para que vengan a la iglesia. Ustedes pueden manipular personas para que sirvan en la iglesia, pero ustedes no pueden cambiar el corazón de nadie. Pero la palabra de Dios sí tiene ese poder. La palabra de Dios predicada fielmente, el evangelio expuesto fielmente, produce algo que no puede ser imitado por ningún truco de manipulación humana. Por lo tanto, cuando vemos un fruto, cuando vemos algo bueno en la vida de un hermano que estamos discipulando, acompañando, cuando vemos un fruto en nuestra congregación, cuando vemos un fruto en la iglesia, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no le da gracias a Epafras. Pueden buscar toda la carta. Él comienza reconociendo y apuntalando a los colosenses: damos gracias a Dios. La obra que está pasando en Colosas es la obra de Dios, soberana y providencial, que llevó a Epafras a predicar el evangelio. ¿Y cómo dan gracias a Dios? Fíjense conmigo, versículo 3, orando siempre por ustedes. Orando siempre por ustedes. Una de las cosas que me encanta de eso es que la oración nos lleva al lugar de donde provienen los recursos para la obra de Dios. La oración nos recuerda que para edificar la iglesia no es simplemente algo de los hombres. No es si tenemos el mejor pastor predicador, no es si tenemos la mejor organización como iglesia, el mejor curso de premembresía. Eso no es la obra de Dios por medio de su palabra. Cuando vamos a orar reconocemos nuestra incapacidad de hacer la obra de Dios sin Dios. Separados de Él nada podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas, sí, pero no podemos hacer lo que Dios puede hacer. Transformar una familia, transformar un corazón duro en un corazón de carne. Si Dios no es el que obra, entonces no hay un crecimiento real, por más que este lugar esté lleno. Debemos recordar lo que dice el Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Hay que trabajar? Sí, claro que hay que trabajar. ¿Hay que velar? Sí, hay que velar. Pero finalmente es Dios el que debe hacer la obra por medio de su Espíritu, en medio de nosotros. Por lo tanto, eso nos tiene que llevar en oración. Si estamos agradecidos a Dios por los 8 años de esta iglesia, tenemos que ir a orar. Señor, sigue edificando la iglesia, sigue fortaleciendo al pastor, sigue enviando nuevos obreros para levantar en la congregación. Porque es la obra de Dios, es el reino de Dios. Tercera de Juan, versículo 3, el apóstol Juan habla acerca de su amado Gayo y le dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Si alguien tuviera que escuchar un testimonio acerca de vos, dirían que andás en la verdad, que vivís en la verdad, que la verdad ha permeado tu corazón. Hermanos, la verdad de la palabra de Dios no es para acumularla en nuestras mentes, porque lo que
ocurre cuando eso pasa es que la palabra de Dios produce orgullo en nuestro corazón. Pero si esa palabra de Dios permea nuestra manera de vivir, nuestras decisiones cotidianas, lo que hacemos el lunes, el martes, el miércoles, si permea todas las cosas, entonces sí estamos andando en la verdad. Estamos viviendo a la verdad. Debemos reconocer que esta es la obra de Dios. Si en algún momento caemos en el engaño de que somos nosotros los que hacemos que la iglesia avance, estamos robándole la gloria que pertenece solo a Dios. Y no entendemos ni nuestro lugar en la iglesia, ni entendemos con un entendimiento bíblico la obra de Dios en la iglesia local. Nosotros somos siervos inútiles. Ese tiene que ser nuestra mayor aspiración por toda nuestra vida, siervos inútiles. Es Jesucristo el Señor de la viña. Es Jesucristo la vid que le da la vida a los pámpanos para que den fruto. Proviene todo de la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Entonces alguno puede decir, bueno, yo no voy a tener problemas con atribuirme la gloria que le pertenece al Señor, porque directamente no voy a servir en la iglesia local. De tal manera que no voy a tener el peligro de gloriarme de algo. Pero bueno, no tenemos esa opción. El Señor nos ha llamado a servirle, el Señor nos ha llamado a poner nuestras manos en el arado y servir a la iglesia local. ¿Y cuáles son estos frutos que el apóstol Pablo y Timoteo ven en la iglesia? Bueno, primero la fe en Cristo, la fe en Cristo Jesús. Charles Spurgeon cuenta una ilustración acerca de un predicador que salió a predicar un día y que subió a una colina que se encontraba en el camino y desde la colina comenzó a mirar a los alrededores. De repente vio una señora un tanto alborotada que venía hacia él por medio de la colina. La mujer muy ansiosa se acerca y le dice, Señor, Señor, ¿tiene usted alguna llave que pueda prestarme? Se me rompió la llave de mi armario donde hay cosas que necesito urgentemente. El predicador la miró un tanto extrañado y le dijo, no traigo ninguna llave, señora. La señora se sintió frustrada porque pensaba que toda persona lleva llaves consigo. Pero el predicador le dijo, pero aún suponiendo que yo tuviera llaves, podría ser que esas llaves no funcionaran en su cerradura. Y por tanto no podría sacar los objetos que usted quiere. Pero no se desespere, señora, alguien aparecerá con las llaves. Pero aprovechando la ocasión, el predicador utilizó ese tema y le dijo a la señora, ¿alguna vez ha oído usted hablar de las llaves del cielo? Pues sí, dijo la señora. He vivido lo suficiente y he asistido a la iglesia lo suficiente para saber que si trabajamos duro, si conseguimos el pan mediante el sudor de nuestra frente, si actuamos de manera correcta con nuestro prójimo, si nos comportamos como dice el catecismo, con humildad y reverencia hacia nuestros superiores y si cumplimos con nuestro deber en el lugar de la vida en que Dios ha querido colocarnos y si oramos con regularidad, seremos salvos. Ah, dijo el predicador, mi buena señora, esa es una llave rota. Pues usted ha quebrantado los mandamientos de Dios, no ha cumplido con sus obligaciones. Esa es una muy buena llave, pero usted la ha roto. Le ruego, Señor, le dijo ahora la señora un tanto angustiada, ¿en qué he omitido? ¿Qué me falta? Y le dijo el predicador, pues le falta lo más importante, señora, la sangre de Jesucristo. ¿Acaso no sabe usted que la llave del reino está en su cinturón? Cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. Y le explicó más claramente y le dijo, es Cristo, señora, y solo Cristo quien puede abrir la puerta del cielo para usted, no sus buenas obras. ¿Qué? Dijo la señora. ¿Mis obras acaso son inútiles? No, dijo él. Pero después de la fe. Si usted primero cree, usted puede tener tantas buenas obras como usted quiera, pero si usted cree, no confiará en sus obras,
Pues si confiara en sus buenas obras, ya no serían buenas obras, las había corrompido. Señora, tenga tantas buenas obras como quiera, pero deposite su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Si no lo hace así, su llave nunca abrirá la puerta del cielo. ¿En quién estás confiando para tu salvación? ¿En quién estás creyendo para tu salvación? Es en la persona de Jesús, en la persona de Cristo, quien vino a este mundo a vivir una vida perfecta y morir en la cruz por los pecadores, siendo sepultado y resucitando el tercer día de entre los muertos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la llave? El creer. ¿En quién? En Cristo Jesús. No es tener fe en Dios. Los demonios tienen fe en Dios y tiemblan. Ellos creen en Dios. Es tener fe en la persona de Jesús. No importa si es una gran fe o una pequeña fe, lo importante es el objeto de tu fe. Es Cristo en quien estás confiando. Es Cristo a quien te estás aferrando. Si en esta tarde mueres, ¿por qué Dios tiene que dejarte entrar a su presencia? No hay nada que podamos hacer, solo aferrarnos a la cruz de Cristo. Jesús es la cabeza de la creación. Jesús es la cabeza de la nueva creación. Él tiene el dominio sobre todo. Y la palabra nos dice que es Él quien nos reconcilió con el Padre. George Whitefield, un evangelista, se encontraba testificándole a un hombre cuando le preguntó al hombre: ¿qué es lo que usted cree? El hombre le contestó: yo creo lo que mi iglesia cree. Y Whitefield le dijo: ¿y qué cree su iglesia? Y el hombre le contestó: lo que yo creo. Pero nuevamente el evangelista le pregunta: y bueno, ¿y qué creen ambos? Y el hombre le contestó: pues creemos lo mismo. ¿Qué crees? ¿Estás creyendo realmente en Cristo? ¿Dónde estás poniendo tu fe? El segundo fruto que vemos nosotros en la epístola es el amor por todos los santos. Primero es una fe depositada correctamente en la persona de Cristo Jesús, y luego es un amor por todos los santos. Ustedes tienen un desafío, creo que más grande que Citibel, porque son más. Tienen que amarse los unos a los otros. No amar a ese grupito de hermanos con los que me junto, me llevo bien, sino amor por todos los santos. El amor es una de las características distintivas de los creyentes. El verdadero amor que halla su fundamento en el amor de Cristo por ellos. Cuando nosotros pensamos en la primera carta de Juan, el apóstol da 3 marcas fundamentales para saber si uno es un verdadero creyente. ¿Ustedes quieren saber cómo pueden saber si son verdaderos creyentes? El apóstol Juan dice 3 cosas. Primero, fe. ¿En quién crees? ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿En Cristo, Dios hecho hombre? Segundo, tu obediencia. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás viviendo la palabra de Dios? Y tercero, el amor. ¿Amas a tus hermanos? ¿Amas a tus hermanos? Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Fíjense la importancia que tiene el amor, que puede determinar si estamos o no estamos en Cristo, si realmente el Evangelio ha producido un cambio en nuestros corazones. En el versículo 16 dice: y en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Tesalonicenses 4:9, Pablo escribe diciendo: pero en cuanto al amor fraternal no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. La palabra dice que el Espíritu derramó el amor de Dios en nuestros corazones.
Pastor, ¿de dónde saco amor para amar a tal hermano que siempre me lastima, o a tal hermano que no me saluda, o a tal hermano que me hace esto o aquello? En la cruz. En la cruz hay un depósito de amor inagotable que ha sido derramado en nuestras vidas. Debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cómo puede haber odio entre miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede haber enojo, conflicto entre miembros del mismo cuerpo? ¿Cómo pueden albergar rencor contra otro hermano? Esto no debe ser así. Somos miembros de un mismo cuerpo. Hermano, hermana, si tienes un conflicto sin resolver con otro hermano de la congregación, resuélvelo, glorifica a Dios, ama a Dios, muestra el amor que Dios te tuvo por vos en la cruz. Nadie te va a hacer lo que vos le hiciste a Dios. Nadie te va a fallar tanto como vos has fallado a Dios. Sin embargo, Dios escogió amarte y perdonarte y te da así la posibilidad por su Espíritu de hacer lo mismo. Si no amamos con el amor de la cruz, probablemente no conozcamos ese amor o no hemos experimentado ese amor. Si ponemos condiciones para amar a nuestro hermano, ese no es el amor del Calvario. ¿Estás confiando en Cristo? ¿Estás amando a tus hermanos? ¿Cómo debemos amarnos? Bueno, hay un pasaje precioso en 1 Corintios 13 acerca al respecto. 1 Corintios 13 no fue Pablo diciendo, bueno, ahora les mando un capítulo que puedan leer cuando alguien se casa. No. Esta es la clase de amor que tiene que haber entre los hermanos de la iglesia local, entre cada uno de ustedes. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, el amor es paciente. Estás siendo paciente con tus hermanos en la iglesia. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando hay un hermano o una hermana nueva en la fe, inmadura, que se ofende hasta cuando no lo saludás, el amor todo lo espera. Es paciente, es bondadoso, extiende gracia. La misma gracia que ha recibido la extiende a otros. Dice un comentarista, todos hemos conocido personas que decían ser buenos cristianos, que eran honrados, honestos y ortodoxos, pero poco cariñosos. Tenían una bondad sin afecto, una ortodoxia sin caridad, una fe cuestionable. Eran el tipo de gente que Mark Twain tenía en mente cuando escribió «Es un buen hombre de la peor manera posible». El amor a nuestros hermanos es evidencia de la fe verdadera. Es evidencia de la fe verdadera. Si venís a la iglesia cada domingo, si ofrendás, si estás en algún grupo de discipulado, pero no tienes la fe en el lugar correcto y no tienes el amor por tus hermanos, yo te animaría a que te examines si realmente conoces al Señor. No confíes tu salvación eterna a cosas que un incrédulo puede hacer también. No confíes tu salvación eterna a cosas que otros pueden hacerlo sin realmente haber cambiado sus corazones. ¿Cómo podemos manifestar el amor que produce el Evangelio entre nosotros? Bueno, sirviéndonos unos a otros, preocupándome por la salud espiritual de mis hermanos y hermanas, practicando la hospitalidad, supliendo necesidades de mis hermanos materiales y espirituales, haciéndole preguntas difíciles a otros para mostrar un interés genuino en su vida, discipulando
y siendo discípulos, corrigiendo y siendo corregidos, modelando e imitando a otros hermanos maduros en la fe, pasando por alto la ofensa, perdonando y pidiendo perdón a otros, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios dice que el amor es el vínculo de la unidad. ¿Quieren unidad en la iglesia cristiana, pueblo de Dios? Tienen que hacerlo con el amor que Cristo los amó. Es la única manera. La palabra dice que el amor es el vínculo de la unidad. Bien, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo es que se produce todo esto? Ahí es donde vamos al versículo 5. El versículo 5 nos dice lo siguiente: a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Fíjense, los ojos de estos creyentes estaban puestos arriba, como Pablo dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Los ojos de estos creyentes estaban puestos en la herencia que iban a recibir en los cielos. No estaban viviendo para este mundo, estaban viviendo para la gloria de Dios, estaban viviendo para el mundo venidero. Nosotros estamos en este tiempo en algo que es como el ya, pero todavía no. Porque estamos salvados de nuestro pecado, pero todavía el pecado está en nosotros. Entonces todavía no podemos disfrutar a plenitud de nuestra salvación en Cristo. Estamos como en la fila esperando subir a la montaña rusa. Nos codeamos con los de al lado, tenemos conflictos, etcétera, hasta que llega el momento del gozo. En la presencia de Dios no va a haber más pecado, no va a haber más conflictos, no va a haber más discusiones ni confusiones. Pero mientras estemos en la tierra, eso va a seguir ocurriendo en medio nuestro. Pero necesitamos llenarnos de este amor de Dios para poder suplir esas faltas. Primera de Pedro dice lo siguiente, en el capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Está reservada, está guardada, tiene nuestro nombre. Nadie nos podrá quitar esa herencia que el Señor nos ha regalado. Pero esto es maravilloso, hermanos. Merecemos el infierno y se nos da una herencia. Hay algo que no cuadra ahí. La misericordia de Dios nos ha librado de la ira eterna de Dios, pero su gracia es como una fuente que brota y brota y brota y brota sin límites, abundantemente, de tal manera que uno no lo puede comprender al amor de Dios, a la gracia de Dios. Y todo esto viene de la palabra de verdad, de parte del Evangelio. Esto es muy importante, hermanos. Solo la palabra de verdad, la palabra de Dios, solo el Evangelio puede dar fruto. ¿Queremos fruto en nuestras propias vidas? Seamos expuestos a la palabra de Dios, al Evangelio. ¿Queremos ver fruto en un grupo pequeño? Expongamos el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Queremos ver fruto en nuestra iglesia local? Expongámonos al Evangelio y a la palabra de Dios. No hay otra manera de dar fruto real. Imagínense que tienen un limonero que todavía no dio limones y ustedes se paran delante de ese limonero y pasan todo el día diciendo, dame limones, dame limones. Se van a cansar porque no va a dar limones. A su tiempo va a dar fruto. Pero nosotros tenemos que orar al Señor para que demos limones, para que demos fruto. El fruto del amor, el fruto de la fe, el fruto de la esperanza en medio nuestro. Eso proviene de Dios, no lo podemos fabricar.
El engaño no puede producir el fruto del Espíritu, solo la verdad de Dios puede hacerlo. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. MacArthur dice lo siguiente, el poder del Evangelio no proviene de nuestra inteligencia o capacidad de persuasión, sino del Espíritu Santo. Nosotros no nos podemos cambiar ni nuestros propios corazones, menos el resto de las personas que están en la iglesia. Tenemos que reconocer nuestra propia incapacidad de cambiarnos a nosotros mismos, porque eso nos va a llevar a orar. Y en la oración nos encontramos con Dios y Dios es el que tiene acceso a nuestro corazón por medio de su palabra. La palabra de Dios es una semilla que da fruto en todo lugar. Si yo planto café en mi patio en Citibel, no va a dar café, obvio. Pero la palabra de Dios puede ser plantada en cualquier corazón, de cualquier país, de cualquier etnia, de cualquier lenguaje y dar fruto igual. Porque es el poder de Dios para salvación. ¿Confías en el poder del Evangelio? ¿Confías en el poder del Evangelio para cambiar tu corazón? Porque tu esfuerzo no lo va a cambiar. Solamente el poder de Dios puede cambiar nuestros corazones. Y el problema que a veces tenemos cuando queremos cambiar es que insistimos en nuestras propias fuerzas y no tenemos acceso a nuestro corazón. Solo Dios tiene acceso a nuestro corazón. Y si no se cambia en el corazón, el fruto va a seguir saliendo. Hace poco tenía una charla con una persona que pasó una situación de pecado en su vida y yo le decía lo siguiente, justo estábamos afuera en el patio, estaba todo el césped. Y yo le digo, si vos tuvieras cardos en este patio y solamente pasás la bordeadora para no ver el cardo y dejás que eso pase un poquito más de tiempo, va a volver a salir. A veces nosotros tratamos el pecado en nuestra vida de la misma manera. Le ponemos una curita en vez de tratar con el problema a fondo. Pero el secreto de cambiar es que no podemos cambiar, tenemos que ir al Señor, tenemos que rogar al Señor, tenemos que ir en la oración al Señor pidiéndole que cambie nuestros corazones. Quiero que miremos algo sumamente importante al final del versículo 6. El Evangelio ha dado fruto constantemente en todo el mundo y lo ha estado haciendo también en la iglesia de Colosas. ¿Desde qué momento, dice el texto? Desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Wiersbe dice lo siguiente, gracia y misericordia son dos palabras en el vocabulario cristiano que frecuentemente se confunden. Dios en su gracia me da lo que no merezco, sin embargo en su misericordia no me da lo que sí merezco. La gracia es el favor inmerecido que Dios muestra a los pecadores. La gracia es la razón por la cual el Evangelio son buenas noticias. Dios desea y puede salvar a todo aquel que confía en Cristo Jesús. Fin de la cita. Hermanos, una cosa es oír el Evangelio, la gracia, y otra cosa es comprenderla. Usted puede venir domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo a este lugar y escuchar la gracia de Dios y escuchar el Evangelio. Pero si eso no penetra en el corazón, solamente entra por un oído y sale por el otro. La palabra de Dios tiene que entrar a nuestro corazón para hacer su obra. Cuando el libro de los Hebreos nos habla de la palabra, nos dice que es como una espada de doble filo que penetra y discierne cosas que no se pueden discernir, como los pensamientos y las motivaciones del corazón. El problema es que a veces confiamos tan poco en el poder de la palabra, tan poco en el poder del Espíritu Santo para usar su palabra en nuestros corazones. Vamos a la Biblia simplemente para tachar que ya leímos, o escuchamos el sermón esperando que termine pensando en qué vamos a cenar. Cuando Dios quiere hacer una obra en nuestros corazones y tenemos que estar dispuestos a que esa obra se haga. Nosotros podemos oír
la palabra de Dios fielmente predicada y llenar nuestro corazón de orgullo, en vez de que produzca humildad en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque falta la segunda parte, que es comprender la gracia de Dios, entender la gracia de Dios, vernos a nosotros mismos como pecadores delante de un Dios santo, y que entre nosotros y este Dios santo hay un abismo que en ningún momento nosotros podemos acortar, y que Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, de tal manera que vos y yo tengamos la oportunidad de no tener que sufrir la condenación eterna y poder aceptar el regalo de la salvación. Pero hasta que nosotros no tenemos una dosis de vernos como realmente somos a la luz de la palabra de Dios, pecadores que no tienen ninguna escapatoria del juicio de Dios, y hasta que no veamos lo maravilloso de la cruz que nos puede reconciliar con Dios Padre, entonces no nos va a parecer tan bello el Evangelio. Tenemos que meditar en el Evangelio día tras día para poder comprender la gracia de Dios. Hermanos, la noche después de mi cirugía yo estaba en terapia intensiva. Nunca jamás en toda mi existencia tuve tanta sed como esa noche. Y yo le rogaba a los enfermeros que me dieran agua, y no me podían dar agua. Pero una enfermera se apiadó y medio de contrabando mojó una gasa y me la metió en la boca. Y pude sentir esa satisfacción de tener un poco de agua que calme mi sed. Y meditaba en la parábola de Lázaro y el rico, donde el rico está rogando que por favor mojen tan solo la punta de su dedo en agua para que aplaque su sed. No tenemos ni idea de lo que significa una eterna condenación. Un lugar donde el fuego no se apaga, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano de ellos no muere, dice la Escritura. El infierno es terrible. De tal manera que Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz, porque no había otra manera de salvarnos de lo que merecemos por causa de nuestro pecado. Entonces, si alguno siente orgullo en su corazón, recuerde el Evangelio. No hay nada de qué sentirse orgullosos. Si Cristo no viene y aplica un plan de rescate, estaríamos todos perdidos. No hay nada de qué jactarse en el Evangelio. Somos muertos de hambre que están corriendo y el Señor nos ha alcanzado con pan, el pan de vida que descendió del cielo. Si nosotros podemos contemplar lo lejos que estamos de Dios por nuestro pecado y lo que Cristo hizo para reconciliarnos con Dios por medio de su justicia y su sacrificio sustitutorio en la cruz, entonces, si recibí yo tanta gracia sin merecerlo, ¿cómo no voy a extender gracia a mi hermano? ¿Cómo no voy a extender gracia a aquel que me ha ofendido? Aquel que me ha fallado. Hermanos, aquellos que reciben la gracia de Dios extienden gracia a otros. Si entendemos la gracia de Dios, si comprendemos la gracia de Dios, va a brotar de nuestros corazones el amor de Jesús, el amor de la cruz, porque ningún hermano te va a fallar como vos le fallaste a Dios. Y Dios así y todo te extendió gracia, para que vos también puedas extenderla en tu matrimonio, en tu trabajo, en la iglesia local, en el lugar donde estás sirviendo. Hermano, ¿la palabra de Dios está afectando tu corazón? Hacete esa pregunta. ¿La palabra de Dios está afectando tu corazón?
¿De qué manera está modificando tu vida el oír la verdad, el estar expuesto a la verdad? Yo te ruego, por favor, haz esta examinación. Si pasa domingo tras domingo y tu vida sigue igual, tus pecados son los mismos, si no hay ningún tipo de arrepentimiento y sin embargo seguís asistiendo a la iglesia, frená, tenés que hacer una examinación, hay algo que está pasando que está mal. Porque la palabra de Dios tiene que producir fruto en nuestros corazones. Tiene que quebrantarnos, humillarnos, llevarnos en dependencia al Señor en oración. Y si eso no está pasando, es probablemente que nos estamos engañando a nosotros mismos. Por supuesto que ningún engañado sabe que se está engañando. La naturaleza del engaño es que no te das cuenta. Por eso es tan importante la iglesia local. Tener otros que están alrededor tuyo, que te están mirando, a los que les podés preguntar, ¿hay algo malo que ves en mí? ¿Me ves que estoy cambiando? ¿Me ves que estoy creciendo? Hermano, la vida cristiana se trata de ser como Cristo, de crecer a la imagen de Jesús. Y esa vida de Cristo se va formando en nosotros a medida que vamos contemplando, meditando en el Evangelio y viviendo a la luz de su palabra. Versículo 7. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Qué precioso Epafras. Lo vemos humilde en Colosas, orando, esforzándose por los hermanos. ¿Eres fiel, hermano, hermana? ¿Eres fiel? En el lugar donde Dios te ha puesto, ¿eres fiel? ¿Estás confiando en el poder del Evangelio? ¿Estás confiando en la palabra de Dios? Todos nosotros tenemos que ser como Epafras, fieles servidores, que predican lo que han recibido, que dan de lo que tienen a otros, para la gloria de Dios. Debemos poner nuestra confianza en el Evangelio y el poder de Dios, que el poder que el Evangelio tiene para transformar las vidas. Hermanos, si queremos ver la iglesia cristiana pueblo de Dios, no 8, no 10, 20, 30, 40, 50 años más. Hermanos, les animo. Ustedes tienen que trabajar pensando en 50 años, no pensando en el año que viene. Trabajen a largo plazo para la gloria de Dios. No estén pensando en ustedes nada más. Piensen en las generaciones que vienen después de ustedes. Que puedan ver en la iglesia cristiana pueblo de Dios, una iglesia que tiene el fruto que produce el Evangelio. El fruto que produce el entender y comprender la gracia de Dios en verdad. Humildad, fe, amor, esperanza entre todos ustedes para la gloria de Dios. Oramos al Señor. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra y te queremos pedir, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros lo que solamente vos podés obrar, Señor. Señor, te ruego que sigas trabajando en cada uno de nuestros corazones por el poder de tu palabra. Señor, que nos ayudes a medida que seguimos avanzando en nuestra vida cristiana, en esta semana, en la semana que viene, a medida que venimos a la iglesia local, a la medida que somos expuestos a la palabra, que podamos entender y comprender cada vez más la gracia de Dios, de tal manera que nuestra vida sea transformada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén.